Amén. Bueno, como ya algunos saben, mi nombre es Onesdi Samboy. Ya hay muchos que no conocemos. Tuve la oportunidad de conocer a los hermanos que en la casa de Yael el otro día. Fue un placer. Creo que uno se llama Angeuri, ¿verdad? Y Daniel. Un placer. Bueno, a mí me toca la parte de hoy, hablar de la bondad de Dios. Eh, Me disculpan, estoy un poco nervioso, no estoy impuesto a estos servicios, a estos eventos. Y nada, vamos a pedirle a Dios que me dé la paciencia, la tranquilidad y la cordura para poder hablar de su bondad. Bueno, sin más preámbulo, vamos a tener una cita bíblica en Salmo 145, su versículo, bueno, vamos a empezar versículo 7 al 9 y leemos en el nombre de Jesús. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Gracias, Señor. Padre, gracias por este tiempo, por este momento. Te pido, Señor, que me dé entendimiento, sabiduría, para poder, Señor, hablar de tu palabra, sabiendo, reconociendo, Señor, que tu palabra son preciosas, el tesoro más grande, Señor, que podemos tener en este planeta. Ilumíname, Señor, y ayúdame a hablar de ella con denuedo, sin presión, Señor, sin miedo, sino que pueda yo, Señor, hablar de tu palabra conforme a la capacidad que usted me ha dado, Padre Santo. En nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Tenemos aquí, vamos a hablar a modo de introducción. Tenemos la definición etimológica y teológica de la bondad de Dios, las manifestaciones de la bondad la bondad de Dios y el sufrimiento. Tres maneras de ver la bondad de Dios. Y el fundamento bíblico, que son los textos. Introducción. Voy a estar tomando algunos escritos de algunos teólogos que conocemos mucho, como Tozer y Arthur W. Spin, que fue de ellos que pude nutrirme un poco eh, para hablar del tema. La bondad de Dios es lo que le predispone a ser generoso, cordial, benevolente y lleno de buenas intenciones para con los hombres. Él es tierno de corazón y rápido para identificarse con nosotros. Su actitud constante hacia todos los seres morales es abierta, franca y amistosa por su propia naturaleza. Él está inclinado a conceder bendiciones y siente un santo placer en la felicidad de su pueblo. Definición etimológica y teológica. Solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las escrituras pueden ser buenas solo por la participación y comunicación que viene de Dios. Él es bueno esencialmente, y no solo bueno, sino la bondad misma. La bondad de Dios, de la criatura es solo una cualidad sobreañadida, mientras que en Dios es su misma esencia. La bondad de Dios corresponde a la perfección de su naturaleza. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Primera de Juan 1:15. La perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta que no hay
nada en ella que sea incompleta o defectuosa, ni nada puede serle añadida o mejorada. Él es infinitamente bueno. La bondad de Dios es como un océano infinito. Él es bueno eternamente, inmutable, porque no puede ser menos bueno de lo que es. Dios no, en Dios no cabe la adicción ni la subtracción. Dios es el sumo bien. Quiero hacer aquí resaltar algo, y es que todos conocemos, y siempre me gusta hablar de ese tema, porque yo entiendo que el hablar de los atributos de Dios es muy importante, porque allí nosotros podemos entender realmente quién es Dios. Uno de los problemas más grandes que eh, la iglesia enfrenta es porque no conocemos la teología propia del Señor. A veces cuando hablamos de la bondad de Dios, que es el tema que estamos hablando, de una vez pensamos en que Dios es bueno porque tenemos una casa, porque nos dio un carro, porque Dios nos sanó de una enfermedad, porque salimos de una deuda, porque nos sanó el niño y todo eso. Pero realmente nosotros debemos enfocar eso, que está muy bien, realmente es la bondad de Dios, pero eso simplemente es una manifestación de lo que Él es en sí mismo. O sea, Dios es bueno sin que nosotros pensemos o veamos que no hace cosas que a nosotros no nos agraden o que no parezcan buenas. O sea, el bien, Él es el bien en sí mismo. O sea, Él no es bueno porque hace cosas buenas, realmente. Es lo que quiero decir. En ese sentido, muchas veces nosotros distorsionamos lo que a veces vemos de lo que es la bondad de Dios, o dicho otros atributos de Dios, manifestaciones de la bondad de Dios. Todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación, no puede ser sino bueno, como está escrito. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Así que la bondad de Dios se revela en primer lugar en la creación. Más detenidamente, cuando más detenidamente estudiamos la criatura, más evidente es la bondad de Dios. También quiero hacer aquí un abundar un poco en este hecho, que era lo que casi estaba hablando en el punto primero. Y es que cuando Dios crea todas las cosas, Dios ve, y de hecho todo lo que Él hizo debe ser bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Simple. O sea, si todo lo que está establecido, sus decretos, sus leyes, todo lo que Dios ha hecho y ha permitido que suceda es justo y es bueno. ¿Por qué? Porque el Dios justo, porque es su naturaleza, y porque el Dios bondadoso, porque es su naturaleza, eso es, debe ser así. No, no hay que buscarle más preámbulo, simplemente. Ahora, ¿cómo Dios manifiesta su bondad y la manifiesta en la creación? Podemos verla en la obra que Dios ha hecho, cómo Dios ha tenido cuidado de su creación, dándole la lluvia, el sol. Todo eso revela, todo eso muestra de que es un Dios bueno, un Dios bondadoso. También lo podemos ver en la criatura, cómo Dios nos constituyó a nosotros. Nosotros tenemos emociones. Cuando nosotros nos comemos los alimentos, disgustamos de los alimentos, cuando la lluvia cae, Dios no ha provisto donde cubrirnos. eh, Todo eso muestra de que es un Dios bondadoso. También podemos ver
en nuestras situaciones, que era lo que decía lo primero, que nosotros no podemos ver la bondad de Dios simplemente en el sentido, o sea, no se limita en el sentido de que yo tengo tal cosa y porque yo se la pedí al Señor, Dios es bueno. No, Dios sigue siendo bueno. Dios lo hace porque es su voluntad y porque es su beneplácito hacerlo. La bondad de Dios en el sufrimiento. Si consideramos debidamente este hecho, notaremos qué maravilloso es. Y cuando más detenidamente lo estudiamos, más claramente aparecerá que la misericordia triunfa sobre el juicio. A pesar de todos los males que acompañan nuestro estado caído, la balanza del bien prevalece grandemente. La bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho porque haya sufrimiento o dolor en el mundo. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, y después, por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora para sí ira para el día de la ira. También quiero abundar un poco en esto, y es que realmente nosotros consideramos muchas veces estas cosas. Pero qué bueno que Dios nos ha dado a nosotros la luz para nosotros poder entender que la bondad de Dios y que Dios es justo en todas sus obras, en todo lo que hace. Recuerdo hace como 5 años, yo estaba haciendo un trabajo en Santiago de los Caballeros. Allí nosotros duramos como 3 meses, nosotros amanecíamos en un hotel. Yo me desplazaba de donde trabajaba a otro lugar y cogíamos un carrito de ruta. Y cuando vamos en el carro, hay unas personas que están hablando de un evento que pasó, de que unos ladrones mataron a alguien, no recuerdo si fue un joven. Yo sé que estaban hablando del tema, entonces una persona dijo que él no entiende por qué Dios no mata a esa gente y deja que suceda tal cosa. Yo recuerdo que rápidamente yo le dije, lo que pasa es, lo que pasa es que no es que Dios no mate a la persona, sino que esa persona está en sus delitos y pecados. Y Dios no es culpable de lo que está sucediendo allí, sino esa persona. Y esa persona está bajo juicio de Dios. El simple hecho de que esa persona esté cometiendo lo que está haciendo, esa persona está bajo el juicio de Dios. Y Dios es soberano y Dios le dará a esa persona su merecido. Y él se quedó mirándome y simplemente yo le dije eso. Yo le dije eso. Y muchas veces nosotros pensamos cuando pasan todas esas cosas que pasan, que vienen guerra, vienen todas esas situaciones que nos pasan a diario en la vida ordinaria. Muchas veces nosotros vemos como el escenario, como que todo eso, todo ese mal, vemos como que Dios no, como que la bondad de Dios no está ahí, pero no es, eso no es verdad. Dios siempre, siempre, siempre prevalecerá el bien y su bondad. Y no es verdad que hay más mal que bien en este mundo. Porque si hubiera más mal que bien, entonces Dios no fuera Dios. Porque Dios es el dueño de la creación. Dios creó el mundo. Y si Él creó el mundo y Él es bondadoso, bueno y justo, y Él no está fuera de su creación, el bien reina. Aunque muchas veces veamos que el mal es quien reina. Y todos sabemos, los que estamos aquí, que cuando el Señor Jesucristo se manifieste, entonces será diferente. Amén. 3 maneras de ver la bondad de Dios. Su misericordia. Dios expresa su compasión en su misericordia
por aquellos que están en aflicción. De no ser por su misericordia, todos estaríamos perdidos, pues necesitamos de su compasión para ser salvos. Es lo mismo que estábamos prácticamente hablando ahora mismo. Dios es misericordioso. Esto es indiscutible. Por más que uno vea y por más que nuestras aflicciones debajo del sol y mientras estemos debajo del sol nos aflijan, nosotros nunca debemos dejar ni tampoco podemos permitir que no podamos ver y no veamos que Dios está obrando en nosotros. Y Dios está obrando en nosotros. Y nosotros sabemos que Dios está obrando en nosotros. Y muchas veces sabemos y vemos el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Vemos cómo Dios nos ha cambiado moralmente de la manera como nosotros vivíamos, cómo nosotros nos comportábamos, cómo nosotros tratábamos quizás nuestra familia, mucho que quizás en esa área lo hacían, otros quizás en otra área. Y ver ahora y nosotros reflexionar, vernos en el espejo y ver que nosotros tenemos la voluntad, tenemos ese sentir y tenemos ese deseo y le pedimos a Dios cada día más que nos ayude a ser como Él. Y le damos gracias por su misericordia porque realmente ha tenido misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de mí y también sé que ha tenido misericordia de todos ustedes y ha tenido misericordia de su creación, tanto de justos como de injustos, porque la bondad de Dios no se limita simplemente a los elegidos. Dios es misericordioso y su sol sale sobre justo e injusto. Amén. La gracia de Dios consiste en su inmerecido favor hacia nosotros, pero también involucra mucho más que eso. Fue por su gracia que quitó la culpa de nuestro pecado y colocó sobre su hijo, y lo colocó, y la colocó, perdón, sobre su hijo en la cruz. Es aquí donde la bondad de Dios es expresada en su máxima expresión. Todos sabemos aquí, y está por demás decirlo, lo que el Señor hizo en la cruz. Todos sabemos que allí fueron nuestros pecados. Por su gracia, Dios clavó a su Hijo en la cruz para que nuestros pecados sean borrados. Qué Dios tan bueno tenemos. Amén. Su amor, esta expresión de su bondad esta expresión de su bondad va más allá de lo que podemos definir. El amor de Dios es inmutable, incomprensible e indescriptible. A diferencia del nuestro, su amor es perfecto y nunca cambia, pues es parte de su naturaleza. Gloria al Señor. Todos sabemos y hablamos siempre del amor y, y sabemos que tampoco podemos comparar el amor de Dios como muchas veces nosotros lo vemos y lo expresamos. Sabemos que Dios es amor porque esa es su naturaleza y Dios nos ama eternamente. Y muchas veces podemos ver que no estamos pasando por un mejor momento y eso no significa que Dios no nos ame. A veces cuando vemos en toda la creación, en todo el mundo, a veces hay personas que se me acercan y me han dicho que y esos niños de África, entonces, y que Haití, es algo que es algo que el ser humano, al no tener un conocimiento del Señor, siempre se hace esa pregunta, pero uno, como ya uno ha conocido y uno conoce el amor de Dios y uno ha podido tener contacto realmente con los atributos, o sea, con el entendimiento de los atributos de Dios, del ser de Dios, eso debe de darnos a nosotros ese sentir y como esa compasión
de cuando una persona nos hace una pregunta así, nosotros podemos responderle y decirle, si tú piensas que Dios está o es el culpable de lo que está sucediendo, yo no puedo quitarte eso. Pero, ¿cómo tú vas a entender? Eso soy yo diciéndole a veces a personas que me hacen muchas preguntas, porque yo trabajo con personas y a veces yo no, cuando llego a los lugares, yo no digo yo soy cristiano, yo no vivo diciendo que yo soy cristiano. Ellos se dan cuenta que yo soy cristiano muchas veces cuando estamos comiendo, estamos almorzando, los muchachos que trabajan conmigo, mi hermano, y a veces yo me pongo a hablar con ellos y a veces ellos escuchan y se dan cuenta, entonces me hacen preguntas y podemos ver la sed y podemos ver los vacíos y las preguntas que muchas personas tienen. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay personas que tienen preguntas porque tienen ese vacío. A veces tú lo ves y a veces cuando ellos te hacen la pregunta es que tú te sorprendes. Yo a veces me he sorprendido cuando una persona me hacen preguntas explícame eso de que Dios, y a veces me hacen preguntas, entonces yo me sorprendo porque yo quizá, nunca pensé que me podían hacer esa pregunta y tú te das cuenta en el vacío que hay, en la necesidad de muchas personas y quieren saber. Y ahí donde tú tienes que aprovechar y explicarle y decirle que tú no puedes venir a Dios buscando que si Dios es malo, o que si en África hay muchos niños. Si tú estás buscando una manera de venir a Dios, buscando información de que si Dios es malo, Dios bueno, no, tú tienes que creer en el Señor. Tienes que creer en el Señor. Cree en Dios, cree en Cristo, cree en su obra, en su amor. Por tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. Yo no pierdo el tiempo en darle una definición de nada. Yo lo único que le digo es cree en el Señor, porque hay muchas personas que para creer en Dios lo que quieren es que tú le des información, pero no información de la Biblia, sino información que ellos buscan de que si, ¿por qué en África? No. Tú le puedes dar una explicación, ok, pero las personas tienen que buscar y creer en el Señor. Esa es la única manera. Fundamento bíblico. Aquí tenemos varios textos. Tenemos Salmo 36:6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo, oh Jehová, al hombre y al animal conserva. Eso habla de la bondad de Dios, habla de su justicia y habla de su majestad. Salmo 145, que fue el que leímos. Mateo 5:45, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. También quiero abundar un poco aquí. Eh, Esto habla de que el texto dice que para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace misericordia. Déjame buscarlo, déjame buscar el texto para leer. Vamos a leer desde el verso 41. Y dice así: y cualquiera que te obligue a ir a una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a lo que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos?
Y si saludáis solamente a vuestro hermano, que hacéis más, que hacéis más que otros, ¿no hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Este texto es muy interesante. A mí, este texto, recuerdo mucho tiempo, y no le voy a contar, a mí me atravesó el alma, realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú tienes él va conociendo las escrituras y va conociendo de Dios, a veces tú vas conociendo lo mal, uno va conociendo lo mal. Entonces, cuando tú te encuentras como texto como esto, cuando tú te encuentras que amad a tus enemigos, hermano, eso es una contradicción para uno mismo, no para Dios, sino para uno. ¿Qué pasa? Que aquí se revelan muchas cosas. La Biblia dice que nosotros debemos hacer todo para la gloria de Dios. Nosotros, la bondad de Dios es la gloria de Dios. Y cuando la Biblia dice que nosotros debemos vivir y hacer las cosas para la gloria de Dios, no es como nosotros pensamos muchas veces. A veces en el mundo pentecostal, hacer las cosas para la gloria de Dios es hacer mucha bulla, es hacer mucha evangelización, que está bien, lo hacen, eso es una parte, y hacer caridad. Pero cuando la Biblia habla de que todo lo debemos hacer para la gloria de Dios, es que nosotros debemos manifestar esos atributos, eso es fruto de por ejemplo, aquí de la bondad. Nosotros debemos manifestar, nosotros debemos expresar, nosotros debemos actuar así. Nosotros debemos actuar con bondad, así como Dios es bondadoso con los pecadores. Nosotros debemos ser bondadosos con nuestro prójimo. Eso es manifestar y Dios no nos pide que seamos perfectos como Él, pero así como la Biblia dice que sed santo, Él no nos dice a nosotros que debemos ser santos, porque el único santo es Él, sino que debemos practicar la santidad. Eso debe estar en nosotros. Y nosotros no debemos actuar de la manera que ofenda a Dios. Por eso el texto dice que que si queremos ser hijos, para que sea hijo de vuestro Padre, debemos manifestar sus obras, ser como Él es. Nosotros debemos tratar de ser como Él. Debemos manifestar nosotros, tener misericordia. Por eso la Biblia dice que no quiere sacrificio, o sea, Él no quiere sacrificio, sino misericordia. Por eso Dios no dice en el texto que nosotros debemos ser perfectos como Él es perfecto. Tener, tener los frutos del Espíritu Santo y manifestar los frutos del Espíritu Santo, eso es ser santo. Debemos ser santos como Él es santo. Y eso es darle la gloria a Dios. El vivir para la gloria de Dios es nosotros manifestar esos atributos que Él no ha permitido y no ha dado que nosotros podamos ser partícipes de ellos. Conclusión. La bondad de Dios apareció más gloriosa que nunca cuando envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fue entonces cuando una multitud de las huestes celestiales alabó a su Creador y dijo: Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando otros se portan mal con nosotros, ello debería llevarnos a dar gracia al Señor, porque Él es bueno. Y cuando somos conscientes de estar lejos de ser buenos, deberíamos bendecirle más reverentemente, porque Él es bueno.
no debemos permitirnos ni un momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios. Aunque todo lo demás sea puesto en duda, esto es absolutamente cierto. Jehová es bueno. Sus privilegios pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma. Gloria al Señor. Ya estamos en la parte de la conclusión. Podemos ver, ya yo hablé un poco de lo que es cuando Cristo vino, Dios nos dio a nosotros redención a través de su Hijo. Todos conocemos la historia de la redención, conocemos la historia de nuestro Señor, y no es minimizándola, simplemente porque sé que todos aquí tenemos conocimiento de eso, pero siempre es bueno mantenerse hablando de esto, y que por esta razón nosotros estamos aquí, y que Dios en su bondad, todo lo que es el esquema de la redención, como dice nuestro hermano Yael, dice que el relato esta es el punto central, nuestro Señor Jesucristo. A través de Él todas las cosas subsisten, y por Él todas las cosas son sustentadas. Por Él nuestros pecados son erradicados cada día de nuestras vidas. Llegará el momento donde todos estaremos con Él y ya no tendremos ninguna relación con el pecado. Y ahí seremos totalmente perfectos con Él. Amén. Bendiciones para todos. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Amén.